Seguimos pues en esta situación entre el Congreso y el Ejecutivo, donde no parece haber una definición. De todas maneras, el presidente de la República ha recibido, creo yo, una buena noticia cuando la fiscal de la Nación pues le ha devuelto a la señora fiscal que ve el caso Chinchero, ¿no?, el expediente que quería pues de alguna manera reabrirse por ese lado, como conversábamos ayer con Gino Costa. Pues hay varias facciones en el Congreso que están buscando tocar la tecla, ¿no?, a ver cuál es la que suena. Entonces, si no es Chinchero, será con IRSA; si no es con IRSA, será la infracción constitucional supuesta, ¿no?, a propósito del pedido de adelanto de elecciones del presidente de la República. Y así estamos dando vueltas, ¿no?, a una situación que no llega finalmente a su definición. Vamos a darle la bienvenida al congresista Francesco Petrosi, de la bancada liberal, también para ver. Francesco Petrosi, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias. El congresista Petrosi recordándole al conductor que tiene que ir a comprar corbatas, definitivamente, que es momento de preocuparse por algo más de la política del país. Pero Francesco, también esto está más difícil que desatar algunos nudos, ¿no?, de los más complejos en las corbatas. ¿Cómo llegamos a una definición? ¿Qué hacemos? Con resolución. ¿Y eso por dónde pasa? Mira, estos anuncios de diálogos y estas cartas de apoyo y de propuestas son todas muy lindas, pero hay que tomar una decisión ya. Hay una propuesta de adelanto de elecciones. Yo voy al Congreso todos los días y tengo la sensación como que la institución está en negación. Hablamos de otros temas, no sé. Hay que actuar, porque si no, no vas a llegar a los plazos, ¿no? Y para tener unas elecciones dignas que nos saquen de esta crisis política, tiene que estar todo muy bien hecho. Leía a Juan de la Puente ahora y él hablaba un poco en esos términos, ¿no?, que hay quienes ven esto de todas maneras con la frialdad de una partida de ajedrez, ¿no?, que estás al frente de ver cómo vas a mover la ficha. Es la impresión que yo tengo de hablar con algunos de sus connotados colegas, que lo que dicen es, bueno, ¿no?, acá tenemos las de ganar, ¿no? Vamos incluso a llevar a cabo determinadas reformas. Me comentaban cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional, retornar a la bicameralidad y seguir de alguna manera como si no pasara nada. Pero hay una resolución que tomar. La resolución va por el lado del Congreso, que tiene que archivar o aceptar la propuesta de elecciones, o va por el lado del Ejecutivo de adelantarse con una medida como la cuestión de confianza. Es la única que tiene en realidad. Bueno, nuestra Constitución dice que los proyectos del Ejecutivo tienen que ser tratados con prioridad. Aparte, sobre el ajedrez del que me hablas tú, claro, es muy lindo jugar ajedrez y ver quién es más político que el otro, quién es más vivo, ¿no?, más amarro que el otro. Pero cuando tienes 30 y tantos millones de personas que claman por una solución, esto va más allá del ajedrez. Hay que actuar, y hay que actuar ya. El presidente tiene que tener decisión y el Congreso de la República tiene que saber que en este momento toca lo que toca. Hay una crisis política que hay que resolver y el pueblo peruano no puede seguir esperando. Faltan 2 años para el bicentenario de la fundación del Perú como república. Pero lo que Pedro Lechea ha estado diciendo, y lo repite siempre, es: vamos a tramitar efectivamente con rapidez el pedido del Ejecutivo y lo vamos a ajustar al estricto marco constitucional. Que la traducción rápida, el subtítulo que podríamos ponerle a Pedro Lechea en la pantalla, podría ser: vamos a archivarlo lo más rápido que fuera y no vamos a aceptar una cuestión de confianza. Porque ese es el otro problema, que el Congreso diga, ok, llegó la cuestión de confianza, improcedente, ni la voto siquiera. Eso se está diciendo en el Congreso, usted lo sabe muy bien. Pero eso es algo que no puede ser. Lo que podría suceder, si queremos pensar de esa manera, es que el Congreso le diera la cuestión de confianza, ¿no? O sea, que no les importara ya nada más que quedarse a donde están y darle la cuestión de confianza al nuevo gabinete. Lo que yo te tengo que decir es que hemos tenido ya muchos plenos desde el 28 de julio y todavía no se ha llegado a tratar el adelanto de elecciones. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué intenciones tiene el Parlamento? ¿Por qué no está reaccionando el Ejecutivo a esta lentitud del Parlamento? Todas estas son preguntas que el pueblo peruano tiene el derecho de preguntarse, y nosotros, que estamos trabajando para ellos, tenemos el deber de responderles. Ahora, hay una interpretación, ¿no?, que uno puede establecer de alguna manera. Usted decía que había una carta, pues hubo una carta en apoyo a Pedro Olechea, donde más o menos las bancadas suman aproximadamente 96 congresistas, ¿no? Son la mayoría. Sabemos que el lunes el presidente se va a reunir con las bancadas que efectivamente lo apoyan en esta solicitud, que son las bancadas de izquierda, la bancada liberal, hay 2 más,
pero más o menos pues estamos hablando de 35 o 36 congresistas. Entre esta mayoría, ¿no?, de casi un centenar de congresistas, la pregunta es, ¿usted observa que hay otros parlamentarios que podrían cambiar de orilla, o sea, este balance de poder, porque finalmente cuando hablamos de este ajedrez, por más que no nos guste, estamos hablando de la cantidad de votos que hay en uno y otro lado? ¿Hay posibilidad de que congresistas de alguna manera cambien de tienda y puedan ver con mayor simpatía la propuesta de adelanto de elecciones? ¿Eso puede ocurrir? No. Estamos en un juego. Te lo digo categóricamente. Es muy Después de las últimas elecciones para la mesa directiva del Congreso, se ha formado me quedó clarísimo de que la bancada que ingresó con 73 congresistas ahora tiene 90, más de 90. Entonces los votos están y son una mayoría abrumadora. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene que actuar haciéndose respetar, haciendo respetar la ley, y el Parlamento, por supuesto, protegiendo su institucionalidad. No te olvides que estás conversando con un congresista que se debe a su institución. El Parlamento tiene que hacer lo que le toca de manera limpia, transparente y eficiente. Cuestión de confianza. Se opone la cuestión de confianza ante el escenario, que es muy interesante que usted nos confirme que hay muy poco margen ahí para poder, digamos, cambiar el balance de poder. Se presenta la cuestión de confianza, que sería el único recurso que le queda al Ejecutivo, y el Congreso puede ahí negarla o acogerla. Si la acoge, estaríamos en una figura de adelanto de elecciones. Si la niega, estaríamos entonces con el presidente en facultad de disolver este Congreso. Por supuesto, y terminar su mandato. Terminar su mandato y él proponer elecciones o convocar elecciones para un nuevo Congreso hasta el 21. Con un nuevo no es la mejor figura esa tampoco. Con un nuevo gabinete de ministros. En realidad es una figura que yo también veo muy difícil, porque yo no veo a la mayoría del Parlamento teniendo el acto de generosidad de negar una cuestión de confianza para dejar sus escaños. Y eso me parece pavoroso. Yo he escuchado a muchos congresistas decir que Vizcarra cierra el Congreso y asuma las consecuencias. No, eso no. Eso no. Estamos a 2 años del Bicentenario, lo repito. Eso no, ni siquiera tenemos que... Es que especular con ese tipo de cosas es una cobardía hacia el país. Nosotros tenemos que traer aquí soluciones dignas del pueblo peruano. El adelanto de elecciones es una solución digna. Pero permítame insistir, ¿hay otra solución digna? Porque la cuestión de confianza, que venga un nuevo gabinete, que el presidente termine efectivamente su mandato con otro Congreso. Esa es la otra solución, la otra vía constitucional. ¿Podría darse un cambio de gabinete sin cambio de Congreso? ¿Un cambio de gabinete ayudaría de alguna manera? Eso es algo que tiene que decidir el presidente de la República. Si él cree que puede refrescar su gabinete con un nuevo grupo de ministros, él está en todo su derecho de hacerlo. En eso nosotros lo único que tenemos que ver es que después le tenemos que dar la confianza al gabinete, ¿no? Que también sería otra pregunta. Si no le dan la confianza al gabinete, ¿qué pasa? Humildemente yo creo que ahorita pones, no sé, con todo respeto por el primer Salvador del Solar, a quien le tengo la mayor estima, pones a un minion de primer ministro y el Congreso lo va a pasar, porque el Congreso sencillamente está jugándose la supervivencia. Y como usted dice, pues no es... Y eso es lamentable en una institución de la importancia y de la tradición del Congreso de la República, ¿no? Estamos tratando de sobrevivir con un 90 y tantos % de impopularidad y no estamos teniendo los actos de generosidad y de grandeza que el pueblo peruano espera de nosotros. Y eso a mí me preocupa mucho. Bueno, pero Francesco Petrosi, pongámonos entonces, lo que le queda al presidente es cerrar el Congreso. Lo que le queda al presidente... Si es que se niega la propuesta de adelanto de elecciones. Si es que le dicen claramente que la van a archivar, va a tener que evidentemente presentar una cuestión de confianza, porque él ha presentado un proyecto de ley que tiene que ser procesado por el Poder Legislativo. Es la norma, no la podemos cambiar. El presidente tenía que saber que ese era el escenario del plan B. Claro. Tenía que estar preparado. Bueno, yo me imagino que esto en Palacio lo han pensado y repensado muchas veces antes de hacerlo. ¿Será que sí? Ojalá. Porque este es un camino, sin duda, este es un camino sin retorno, ¿no? O sea, aquí la solución es o cumple el Poder Legislativo y se dejan de diálogos y de cartas de amor, ¿no? Y de encuentros a medio camino, o sencillamente hay que plantear la cuestión de confianza para que el Perú salga de la crisis. No hay trabajo. No hay inversión. Eso yo le quería preguntar. Es que tenemos que hablar, nos preocupa mucho en el Perú, los noticieros hablan de política y de prensa del espectáculo, pero la gente tiene que comer, el pueblo tiene que trabajar, los chicos tienen que tener fe en su futuro.
¿Qué responde a quienes critican que este gobierno no tiene una capacidad de gestión, que está de alguna manera maquillando esa incapacidad a partir de este conflicto político? Yo tengo que como parlamentario también hacer un mea culpa. Hemos sido un parlamento difícil para lidiar, para trabajar. Hemos sido un parlamento que ha puesto oposición muy fuerte a muchas cosas. Pucha, te podría hablar de temas como el de la minería. Sería tan fácil solucionar lo de Tía María. Dale a esa gente lo que necesita. Necesitan agua para ser agricultores. Haz una represa. No puedes plantear la mina de Tía María como hace 10 años, porque va a volver a haber revueltas. Puede haber incluso desgracias humanas que no queremos ni pensar en ellas. Pero tiene que haber tranquilidad en el país para trabajar. No la hay. Y yo precisamente le quería preguntar, usted que dice que es parte del Congreso y reconoce que el Congreso no ha sido fácil de lidiar. Usted comenzó con Fuerza Popular. Quería que brevemente, en lo que pueda contarnos, nos transmita cómo fue ese tránsito. Es decir, usted evidentemente se decepcionó de Fuerza Popular. ¿Cuál fue su expectativa al principio? Sí. ¿Cuál fue su expectativa al principio? ¿Y qué fue lo que encontró finalmente? Yo tengo una manera de pensar... No estoy hablando de la parte económica de la palabra que voy a usar ahora, estoy hablando más de la parte espiritual. Yo tengo una manera muy liberal de ser y de pensar. No puedo haber vivido 30 años en Alemania sin serlo, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé a Fuerza Popular, invitado por Keiko, vi en ella una chica liberal, muy open-minded, como se dice en inglés, ¿no? O sea, nada que ver con la Comisión de Educación ahora, nada que ver con la señora Arimborgo. O sea, una cosa bastante diferente. Por supuesto que poco a poco empecé a notar que yo era una minoría en la bancada, a pesar de que tengo que decirte que les agradezco muchas cosas. Esta nota que han presentado hoy sobre la Universidad Nacional de Música, este proyecto de ley lo fabriqué y lo hice realidad siendo miembro de la bancada de Fuerza Popular. Entonces yo no puedo despotricar porque yo sería una mala persona. No voy a despotricar. Pero sí tengo claramente es otra premisa. Somos diferentes. Somos diferentes. Mira, yo entro a la política por una sola razón: la gente. Para mí no hay ninguna otra razón para estar yo en política. Y sostengo y te digo el día de hoy con el mismo orgullo y ganas que tenía el día 1, que ha sido importante que en el Congreso de la República haya un artista, que hemos hecho reformas en el tema cultural y artístico que quedarán para siempre. Eso yo le quería preguntar porque nos quedan 2 minutos. ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que está pendiente? Se nos ha quedado en primera votación la nueva ley del cine y el audiovisual peruano, que es una ley extraordinaria, novedosa, que tiene temas que nunca antes han sido incluidos en una ley de cine en el Perú. No me puedo ir del Congreso sin terminar mi trabajo, pero tenemos el tiempo. Si se adelantan las elecciones, nos falta casi un año y yo quiero creer que voy a tener la colaboración de mis colegas para sacar adelante este y otros proyectos, pero hemos logrado cosas grandes. La enseñanza del folclore en la escuela primaria en el Perú, la Universidad de Música, la Ley General de la Biblioteca Nacional. He hecho 10 leyes hasta el día de hoy. Tengo que decirte con toda humildad que estoy muy orgulloso de haber sido parlamentario y de haber podido servir a mi país. Algo me dice que ya no quiere repetir el plato. Bueno, no se puede, además de no querer. No lo va a poder, al menos por el momento. Al menos por el momento. Pero claramente, para finalizar entonces, Fuerza Popular sí dio un vuelco por este lado hacia lo conservador, hacia lo ultraconservador. Sí. La verdad es que la bancada ha derivado en una derecha recalcitrante y con Keiko faltando de la conducción se ha puesto aún más fundamentalista, y esto a mí me preocupa porque el partido era un partido con muchas posibilidades de futuro y es una lideresa joven y al estar privada de su libertad no puede dirigir los destinos del partido con el estilo que ella tiene, ¿no? Eso me preocupa, la verdad que sí. Muy interesante como siempre, Francesco Petrosi, gracias por acompañarnos. A ti las gracias. Esta noche vamos a ir a una pausa, vamos a ver cómo se está moviendo el presupuesto con el economista Melvin Escudero. No solamente el presupuesto que se acaba de presentar, sino, bueno, cuál es la perspectiva económica del país en una situación compleja como esta. No se muevan. Esta semana se presentó el proyecto de ley con el presupuesto general de la República para el próximo año 2020. Evidentemente se ha comenzado a discutir, esto tiene su
su circuito, ¿no? Que tomará pues unas semanas más, pero se ha comenzado a discutir en esta situación compleja y de incertidumbre, sin duda, de lo que será el próximo año en el país. Pero para conversar primero sobre los detalles de esta propuesta del presupuesto del Ejecutivo, le damos la bienvenida al economista Melvin Escudero. Gracias, Melvin, por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Encantado. Si tenemos que resumir la personalidad de este presupuesto a grandes pinceladas, a grandes brochazos, ¿qué diferencias centrales encontramos frente a los de años pasados? A ver, en primer lugar, quiero destacar, dado que hay un contexto enrarecido y con mucha duda, caída de expectativas y negativismo, quiero destacar que los fundamentos de nuestro país siguen siendo muy fuertes y sólidos. Tienes una macroeconomía que realmente vale oro, literalmente. Sí, literalmente ha sido, digamos, la joya de la corona que se ha venido construyendo en poco más de 20 años y se puede demostrar, es estadísticamente creíble y confiable, ¿no? Lamentablemente tenemos, pues, la institucionalidad democrática es muy débil. Y ese es nuestro talón de Aquiles y eso está generando muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Quién puede ser el próximo gobernante? Si es posible gobernar en estos siguientes meses y trimestres con un Congreso y un presidente enfrentados. Entonces esas dudas finalmente van comiendo la confianza y hacen que uno espere en expectativas. Pongámonos un ejemplo, un inversionista que va a poner 10 millones de dólares, 100 millones de dólares en el Perú con un horizonte de 5 o 10 años, después de toda esta situación, lo más probable que va a hacer es esperar. Si eres un inversionista minero y tenías planes en Perú de 50.000 millones de dólares, eso es lo que está planificado invertir, y sabes que tus inversiones de minería pues son de 30, 25 años hacia adelante, te esperas 2 años a ver qué pasa, porque te pueden cambiar con la nueva ley de minería todas las reglas del juego. Con lo cual, sabemos cómo va a ser esa nueva ley. No se vuelve predecible. Entonces, uno, Perú sigue siendo un país con fundamentos sólidos, tiene debilidades, tiene riesgos, pero con todo hemos venido creciendo de manera continua y liderando el crecimiento en la región. Fundamentos sólidos quiere decir una buena política macroeconómica, unos números un tablero fiscal adecuadamente manejado, pero todo este entorno es lo que complica el futuro. Entonces, dentro de este contexto, uno tiene que pensar que el presupuesto tiene que ir alineado para promover las principales necesidades de la población a efectos de seguir impulsando la economía. Recordemos, el presupuesto del Estado, 82% del presupuesto 2020 es gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay una masa de trabajadores que es bien pesada en el sector público, a la cual hay que pagarle los sueldos todos los meses. De este 82% estamos hablando de incremento, por ejemplo, dentro de lo que es el gasto a gobiernos regionales de casi 10%, en términos de incremento de gasto. A gobiernos municipales y gobierno nacional alrededor de 5%. Entonces, sí se está gastando más que la inflación. Recordemos que la inflación va a estar siempre en el rango de 2 a 2,5%. Entonces, hay un incremento real en el gasto. Pero eso es importante porque sostiene de alguna manera la demanda agregada en la economía a efecto que se siga creciendo. Sin embargo, lo más relevante es a dónde va la inversión pública, porque la inversión pública en un contexto en el cual las expectativas empresariales están relativamente negativas, tiene que suplir y la inversión pública tiene que compensar. A pesar de que siempre se dice que es aproximadamente el 20%, me parece, ¿no? Exactamente. Pero igual es un mensaje importante siempre de empujar, impulsar, animar la inversión privada. Así es, porque el gobierno representa alrededor del 20-25% de toda la economía. O sea, es un agente fundamental, pero el sector privado es el que manda, porque finalmente es casi el 80% de todo lo que va a pasar en la economía. ¿Y qué nos dice este presupuesto en términos de inversión? Bueno, nos dice en primer lugar que el gobierno está priorizando 3 sectores críticos, ¿no? Educación, salud y transporte, y después seguridad. Son puntos claves que están bien orientados, porque ¿quién puede estar en contra de estos sectores? En particular, educación, ¿no? Los niños son el futuro. Hay que darles la educación porque el capital humano es fundamental para el crecimiento a largo plazo. Lo mismo sucede con salud. O sea, uno no se puede dar pues el lujo de tener niños que fallecen porque no funcionaron. Como hemos visto estos días, ¿no? Eso es algo inaceptable. Así es. Pero más inaceptable
es que habiendo el presupuesto, los servidores públicos no tengan la capacidad de gastarlo. Pero eso yo te quería preguntar, porque en los últimos años, me parece que hay una suerte de vuelco ahí también, en los últimos años los gobernantes se han enorgullecido incluso de las transferencias a los gobiernos regionales. Entonces un caso como este, el de los hospitales que tú señalas, es un ejemplo apenas, pero de alguna manera pone en perspectiva de que si acá estamos pasando las verdes, en Lima me refiero, pues la capacidad del Estado regional descentralizado es, creo yo, un desastre. Lo estamos viendo también en el proceso de reconstrucción. Esto podría marcar una suerte de reversión del proceso de descentralización. ¿Debería? En principio, yo creo que tiene que haber una combinación mixta, ¿no? Porque efectivamente uno tiene que apostar por darles capacidad presupuestal, pero también capacidad en términos ya de educación, de entendimiento y de conocimiento para gastar. O sea, si uno tiene una persona que no conoce o no sabe de presupuestos o de ejecución, de las reglas, de los controles, entonces probablemente no va a hacer bien su trabajo. Pero hace años estamos hablando con que el MEF va a dar una asistencia técnica bastante más, digamos, agresiva en las regiones. ¿No ha funcionado esto? No funcionó, pues si no tendríamos otra realidad. Hay que ser en ese caso críticos y autoconstructivos. Si no funciona porque está fallando, entonces hay que volver a evaluar y volver a intentarlo. Porque esto es un continuo, esto no se acaba el año pasado, estos son los siguientes años, hay que pensar a largo plazo. Uno de los temas críticos respecto a esta capacidad de gasto se refleja, por ejemplo, en lo que se ha gastado en infraestructura, ¿no? Las estadísticas oficiales muestran que en lo que va del año, para el mes de julio, solo se ha podido gastar alrededor de 25 a 30% de lo presupuestado. Bajísimo. Esto es bajísimo, es una muy mala noticia. Porque uno tiene la esperanza, si el sector privado se pone nervioso y la inversión privada va a bajar, entonces para mantener un PBI creciendo necesitamos que el sector público compense, no solo en gasto, compense en inversiones. Y lo que estamos observando es pues, que con esta capacidad de ejecución y con esta capacidad de entendimiento y digamos, de poder desarrollar la infraestructura, estamos en una muy mala situación. Ahora, hay un elemento externo que es fundamental, y esto viene ya de hace 3 años aproximadamente. El caso Lavallato y el Club de la Construcción han exacerbado el tema de la supervisión y el control, pero a la vez le han metido miedo al funcionario público, ¿no? Nadie firma nada. Nadie firma nada, están asustados, ahora que va a haber cambio de gobierno, muchos están tratando de cuidar el puesto, pues si firmo algo de repente el próximo gobierno me mete en juicio, me va a votar. Entonces la gente está ¿Cómo se combate eso? psicoseada. ¿Cómo se combate esa parálisis? Bueno, hay que ¿Qué se puede hacer? Claro, hay que cambiar la manera en la cual se hace infraestructura, en primer lugar, ¿no? Hay una buena señal. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad que ha lanzado el gobierno tiene un paquete en el tema de infraestructura muy interesante, ¿no? ¿Y dónde está la novedad? Cuando vemos que toda la infraestructura pues no camina, las APPs están paralizadas, la infraestructura pública está subejecutada, hemos tenido pues unos juegos maravillosos, Así los Panamericanos. Un éxito mundial. Deportivo, pero lo sorprendente es que la infraestructura es de clase mundial, ¿no? Deportistas y especialistas internacionales han dicho, pues esto es la misma calidad de los Juegos Olímpicos que vienen en Tokio. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda construir una infraestructura cuando todo el resto está paralizada? El gobierno inteligentemente ha empezado a adoptar algunas de las buenas prácticas de lo que se ha logrado en los Panamericanos. Por ejemplo, la incorporación de la metodología BIM. BIM es básicamente un modelaje tridimensional electrónico de los proyectos de infraestructura. O sea, ya no estamos hablando pues de los planos sobre papel y el diseño, ¿no? En este caso ya es en un programa completamente tridimensional. Entonces, ¿qué ayuda a esta metodología? Reduce significativamente la capacidad de adendas, porque no se estimó una falla o hubo algún problema en la estructura o hubo algún tema en el diseño que no funcionó. Tu simulación es mucho más precisa. Exactamente, porque además es una simulación donde se pueden hacer pruebas y eso te reduce tremendamente la posibilidad de que haya adendas y sobrecostos. Interesante. Segundo cambio que se está incluyendo es el PMO, que en inglés es Project Manager Officer, pero que simplemente es la oficina de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley tradicional de lo que es
la gestión pública, ¿no? La ley de contrataciones del Estado, es extremadamente burocrática. O sea, para poner el aire acondicionado, para poder hacer, digamos, los surcos en tierra, la permisología pues es tremenda, ¿no? Y lo otro es que paso a paso hay que pedir permiso, autorizaciones, la Contraloría, el supervisor, el ente regulador, el municipio, el gobierno regional, el gobierno nacional. Imagínate, ya te mencioné 6, 7 factores de permisología. Entonces, ¿qué es lo que hace un PMO? Centraliza todas esas decisiones en un solo agente. Y es un agente privado. Y muchos de ellos son agentes privados internacionales que manejan cientos de miles de millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? Tienen una tecnología, obviamente, ya totalmente en la nube, que te permite a ti controlar en tiempo real lo que está ejecutándose. Perfecto. La introducción de los PMO es fundamental a efectos de poder lograr el éxito en la infraestructura. Interesantísimo, ¿no? Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Estos puntos que estás mencionando los vamos a ver en detalle. Gracias, Melvin Escudero, por acompañarnos esta noche. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Hay innovaciones en el presupuesto, así que esperemos que estas den frutos. Gracias otra vez por acompañarnos. Encantado. Esta noche vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Nos vamos con las 3 innovaciones del presupuesto que conversábamos con Melvin Escudero. La metodología BIM tridimensional, el PMO, que es esta oficina de gestión de proyectos que centraliza tipo panamericanos, incluso un actor internacional lo podría hacer, y los contratos NIC, nos faltó mencionar lo que es los contratos de ingeniería nacional, National Engineering Contracts. Así que, bueno, son innovaciones importantes que ojalá podamos ir entendiendo para que finalmente nuestro país vaya saliendo pues adelante de estos momentos de destrabar, en realidad, proyectos que son fundamentales, como digo, para nuestro desarrollo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con Lucho Trizano, que trae toda la información de la selección peruana desde Los Ángeles, y nos vemos el lunes. Excelente fin de semana.